Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico narrado por Vincenzo Rutigliano Díaz. El día de hoy vamos a hablar sobre el Evangelio según Mateo. Gracias a la tradición de la Iglesia sabemos que Mateo fue el evangelista que escribió el primero de los evangelios. Sin embargo, hay algunas personas que dudan de esto. ¿Cómo podemos estar seguros de que Mateo sí escribió un evangelio? Aparte de lo que nos dicen los padres de la Iglesia, tenemos que todos los manuscritos que tienen nombre, es decir, que tienen un título, dan testimonio de los mismos autores tradicionales. Es decir, no existe ningún manuscrito del Evangelio de Mateo que diga un nombre alternativo. Es decir, estos nombres no son inventados, estos nombres son parte de la tradición de los manuscritos y es una cosa que es consistente. Aún así, vamos a ver dentro del texto del Evangelio de Mateo qué nos indica el libro mismo. La primera línea del Evangelio de Mateo dice: el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Empieza Biblios, Génesis, Jesús, Cristo, hijo de David. Vemos que desde la primera línea, este vendría siendo como el título del libro. El título del Evangelio sería el libro de la generación de Jesucristo. Y es una referencia muy obvia al libro del Génesis, que cuando muestra las varias generaciones que dice el libro de la generación del hombre, el día que Dios creó a Adán, a imagen de Dios lo hizo. Entonces vemos que igual que como empieza en la Biblia, en el libro de Génesis, empieza el Evangelio de Mateo. Entonces el autor cree que Jesús es el Mesías, que es descendiente del rey David y que es heredero del trono de Israel. Y el autor, según vemos en su Evangelio, conoce las escrituras hebreas ya que es el que más cita el Antiguo Testamento. En la estructura que le da, los primeros capítulos están estructurados en el mismo orden que los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ya que organiza la información a forma temática. Por primero muestra la genealogía de Jesucristo, después la entrada y salida de Egipto de Jesucristo, luego el llamado y el bautismo, el sacerdocio de Jesucristo, como en el libro de Levítico, y después Números, las tentaciones que tiene Jesucristo en el desierto, igual que los israelitas, por 40 años, igual que Jesucristo 40 días y 40 noches, y el Deuteronomio, las palabras del Señor. Eso concluye con su ministerio en Galilea y después el ministerio en Jerusalén. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué le decimos que este es el Evangelio de Mateo si Mateo habla de sí mismo en tercera persona? Eso se puede hacer. Entonces vemos que dice: vio un hombre sentado al telonio que se llamaba Mateo, y le dijo: sígueme, y él se levantó y lo siguió. Ahora, Mateo no se refiere a sí mismo en la tercera persona, ya que la historia, como vimos al principio, no es sobre Mateo, la historia es sobre Jesucristo. A pesar de esto, nos damos cuenta de que es un evento emocional para el autor, ya que incluye que Jesucristo cita Oseas 6:6, cosa que no sale en la versión de Lucas y de Marcos, que es más corta, el testimonio. Es decir, el autor de Mateo describe esto de una manera mucho más vívida. También tenemos que San Agustín explica que era algo muy común de la época hablar de sí mismo en tercera persona cuando uno escribía. No solamente lo hace autores como Flavio Josefo, que era judío, habla de sí mismo en tercera persona y nunca nadie cuestionó que sus libros fueran escritos por él. Entonces vemos que también los otros autores paganos, como Genofonte y Julio César, hablan de sí mismos en tercera persona, así que esto no es de ninguna manera un problema, es una forma de hablar. Ahora, ¿por qué Mateo escribiría un evangelio? Bueno, vemos bien que sale pescador, cobrador de impuestos, carpintero. Vemos que la persona que es más probable que esté educada lo suficiente para poder escribir es Mateo. Pero algunos preguntarán, ¿y por qué Mateo usó Marcos como fuente? Existe una cosa que se llama el problema sinóptico, que es que los evangelios contienen partes que aparecen en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que son prácticamente el texto idéntico. Eso quiere decir que uno tuvo que haberse copiado del otro. Entonces, Mateo, según San Agustín, vendría siendo el primer evangelio, después Marcos y después Lucas. Algunos presuponen que Marcos debió haber sido el primero por ser el más corto. En este canal no apoyamos esa teoría, pero suponiendo por un momento que lo fuere. Existen otros ejemplos en la antigüedad, como en el caso de Genofonte, que fue un alumno de Sócrates.
Él escribió una biografía sobre Sócrates y él no estuvo presente en los juicios en los que estuvo Sócrates. Entonces el testimonio que él incluyó en su propia versión de la historia fue copiado de Hermógenes, que Hermógenes era un estudiante menos importante que Jenofonte. Entonces tenemos a Mateo copiando de Marcos. Supuestamente sabemos que el Evangelio de Marcos, como vamos a ver en nuestro otro video de la semana que viene, Marcos está narrando el testimonio de Pedro. Pedro es el príncipe de los apóstoles, por lo que no debería haber ningún problema en que Mateo copiara del Evangelio de Marcos, si fuera el caso. Nosotros nos vamos a quedar con la interpretación de San Agustín, de que Mateo fue el primero de los evangelios, después Marcos y después Lucas. Vemos que Mateo es el evangelista que más habla del dinero. Es el único de los evangelios en el que Jesucristo paga impuestos. Y justamente nos muestran cómo los intercambios de dinero son correctos. Además, el hecho de que se incluya una historia de Jesucristo pagando impuesto al templo es prueba de que esta historia se escribió en papel cuando el templo todavía existía. Porque después de que el templo de Jerusalén fue destruido, el impuesto ya no era para el templo de Dios. El impuesto era para los templos paganos de los romanos. ¿Por qué los cristianos pondrían una historia de Jesucristo pagando impuestos si ahora los impuestos no son para el templo de Dios sino para los paganos? Eso quiere decir que el templo todavía existía cuando este evangelio fue escrito. Aquí vemos en esta gráfica que el Mateo es ciertamente por pela el que más menciona el dinero, no solamente temáticamente, sino la cantidad de veces que los menciona. Mateo se recuerda de las parábolas más importantes que tienen que ver con el dinero, como por ejemplo que en la parábola del jefe que iba reclutando diferentes trabajadores durante el día, el salario de un día es un denario, y eso es correcto según las fuentes seculares. Es decir, Mateo tiene el intercambio de dinero correcto, debe ser alguien que conoce de dinero. Se acuerda de la parábola de los 10.000 talentos. La persona que debía 10.000 talentos vendría siendo como 60 millones de denarios, es decir, 60 millones de días de trabajo. Y por eso es que es muy importante esta parábola, porque es una cantidad de dinero exorbitante. 60 millones de días. Esos son cientos de años. También cuando Jesucristo manda a los apóstoles, la parte del discurso que Jesucristo da, que Mateo recuerda, es en la que Jesucristo les dice que no lleven ni oro, ni plata, ni cobre en las fajas. Vemos que Mateo siempre se concentra en esos detalles económicos, ya que él era cobrador de impuestos. También se acuerda de que Jesucristo condena a los que juran por el oro del santuario. Y también en la versión del Padre Nuestro que Mateo recuerda, tiene perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Recordemos que Jesucristo no enseñó estas cosas un solo día y ya se acabó. Jesucristo era un maestro judío que enseñaba en modo de parábolas y probablemente las repitió muchas veces en sus 3 años que enseñó. Entonces el Padre Nuestro, la versión más corta que está en Lucas, es perdona nuestros pecados, y la versión de Mateo es la versión más larga. Entonces tiene esa versión que Mateo recordó más vívidamente como un apóstol, nuestras deudas. Mateo es el único que recuerda la cantidad exacta de monedas que Judas Iscariote recibió por vender a Jesús. Ellos le asignaron 30 monedas de plata, mientras que Lucas solamente menciona que ellos acordaron en darle dinero. Otra cosa que demuestra que el Evangelio de Mateo fue escrito por alguien que vivía en esta zona es la geografía. Jesucristo va al río Jordán, en Judea, número 1. Número 2, Jesucristo sube al desierto, y esto lo podemos ver fácilmente en Google Maps. Lo puedes hacer tú mismo después de que termine este video. La subida es de 400 metros, es decir, una subida bastante elevada. Así que cuando en el Evangelio se menciona que Jesucristo subió al desierto, es realmente una subida bastante importante. 400 metros. Después Jesucristo vuelve a Galilea. Número 3, llega a Nazaret. Número 4, va a Cafarnaúm. Y número 5, se da una descripción correcta del ambiente de Galilea, en Cafarnaúm. Camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. Entonces tiene correcto los intercambios de dinero, las referencias a las escrituras hebreas, la geografía de Israel. Entonces algunos se preguntan sobre la veracidad histórica del Evangelio de Mateo. Como vemos que en el capítulo 2
Mateo claramente hace referencia al Éxodo cuando se hace referencia al genocidio de los inocentes, como el genocidio de Faraón a los israelitas en Egipto. Muchos dicen, no, que eso es una especie de invención, de ficción, para como dar un mensaje y ya no es que realmente pasó. Nosotros podemos creer ciertamente que esto pasó, confiar en el testimonio de Mateo, por lo que ya hemos visto de que es un libro escrito bastante temprano por alguien que sí vivía en estos lugares. A pesar de que historiadores no cristianos no mencionen esta historia, historiadores como Flavio Josefo tampoco hablaron de la expulsión de los judíos de Roma en el año 49, de la cual sabemos gracias a Hechos 18:2 y lo confirma el historiador romano Setonio. Solo porque algo no se confirma en otras fuentes no quiere decir que no ocurrió. Es una falacia del silencio. Lo que Flavio Josefo sí nos dice es que Herodes se apresuró a ejecutar a cualquiera que percibiera como amenaza a su gobierno, incluyendo a su esposa e hijos. El psicólogo judío Ayer Kasher ha argumentado que Herodes podría haber sufrido de trastorno paranoico de la personalidad. Y César Augusto incluso dijo que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo. Que el emperador dijo eso de Herodes. No sería extraño que una masacre de una docena de niños en un pequeño pueblo como Belén se le pasara por alto o no fuera relevante comparado con las otras atrocidades de Herodes. Así que Herodes, siendo prácticamente un monstruo, de los que no se cansaron de criticar los historiadores, una de sus horribles hazañas como la que hizo en Belén, nosotros podemos confiar ciertamente que esto pasó. Y Mateo tiene la información correcta, porque cuando José, María y Jesús vuelven de Egipto, nos dice: pero cuando José oyó que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y siendo avisado por revelación en sueños, se retiró a la región de Galilea. Este hecho histórico sí lo menciona Flavio Josefo, y también forma parte de la narrativa que es paralela al Éxodo. Arquelao mató a 3.000 personas en la Pascua del año 4 y fue removido en el año 6. Solo porque se describa de una manera alegórica no quiere decir que no se está describiendo un evento histórico. Además de que también Jesucristo vuelve a Jerusalén después de que Arquelao es removido cuando Jesucristo tiene 12 años. Entonces, interesante eso. Veamos ahora la lista de los apóstoles. Mateo se menciona cada vez que se menciona la lista, pero el único en el que se dice que él era el publicano es en el Evangelio de Mateo. Es decir, Mateo está de cierta manera afirmando que él es el que está escribiendo esta lista porque está dando más detalles de sí mismo. Y podemos concluir finalmente, hermanos y hermanas, con la perspectiva, porque a pesar de que Mateo está hablando en tercera persona de sí mismo, lo que él describe es desde una perspectiva muy interesante. Al marchar Jesús de allí, vio un hombre sentado en el telonio que se llamaba Mateo, y le dijo: sígueme, y él se levantó y le siguió. Ya en la casa, estando en la mesa, vinieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron también con Jesús y sus discípulos. Mientras que Lucas dice que Leví, el otro nombre de Mateo, mientras que Mateo le ofreció en su casa un gran banquete, en la casa de Mateo, Mateo nos dice ya en la casa, es decir, en el Evangelio de Mateo, la casa, ellos van a la casa, no a la casa de Mateo, sino a la casa. Es decir, para el autor esta es la casa. Tiene que ser un sitio que él conoce, ¿no? Entonces está bastante interesante eso, hermanos. Espero que les haya servido este video. Muchas gracias por haberlo visto. Espero que les gusten los videos que están viniendo pronto sobre los demás evangelios. No se olviden de darle like, suscribirse, dejar cualquier pregunta que tengan. Y que Dios los bendiga.